Hola, hola. Hola. Rafael, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Bueno, mis queridos amigos, siendo las 6 de la tarde, iniciamos nuestra sesión. Les voy a pedir que cierren sus micrófonos, solo lo va a tener abierto don Orlando Puerto, que inicia la sesión y nos va a ofrecer la oración. ¿Ahora? Nuestro amado Padre de todo el universo, primera fuente y centro de todas las cosas. En esta tarde te agradecemos por la oportunidad que tenemos de poder compartir las verdades que están en el libro de Urantia, las enseñanzas, de poder aprender lo que necesitamos saber para poder entender mejor todo lo que tú dispones para nuestro conocimiento acerca de la verdad, la belleza y la bondad. Te agradecemos la oportunidad que tenemos, te pedimos que nos ilumines, que nos ayudes con tu espíritu, que el entendimiento fluya para que podamos captar y recibir toda la información y las enseñanzas, que podamos aplicar lo que nos compete a cada uno de lo que estamos aprendiendo. Y todas estas cosas te las agradecemos y pedimos en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Mil gracias, Orlando. Uy, doña Flor llegó peinadísima, vea eso. Parece la hermana de Flor. Bueno, mis queridos amigos, entonces como llegó Flor, arranca doña Flor. Corriendo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Gracias. Bien, bueno, hoy nos toca ver los problemas de la rebelión de Lucifer. Es el documento 54. Es un documento muy interesante, fascinante, la verdad, y yo creo que nos va a esclarecer muchos detalles. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Bien. Ok. Los problemas de la rebelión de Lucifer. El hombre evolucionario encuentra difícil comprender plenamente el significado y entender los sentidos del bien, el error, el pecado y la iniquidad. El hombre es lento en la percepción de que la perfección y la imperfección contrastantes producen el potencial del mal, que la verdad y la falsedad contrapuestas crean el error desconcertante, que la dote divina de la elección del libre albedrío resulta en los reinos divergentes del pecado y de la rectitud, que la búsqueda persistente de la divinidad conduce al reino de Dios, en contraste con su continuo rechazo que conduce a los dominios de la iniquidad. Los dioses no crean el mal ni permiten el pecado y la rebelión. El potencial del mal es temporo existente en un universo que comprende niveles diferenciales de sentidos y valores de perfección. El pecado es potencial en todos los reinos en los que los seres imperfectos tienen la dote de saber elegir entre el bien y el mal. La presencia conflictiva misma de la verdad y la no verdad, el hecho y la falsedad, constituye la potencialidad del error. La elección deliberada del mal constituye el pecado. El rechazo volitivo de la verdad es error. La búsqueda persistente del pecado y del error es iniquidad. Y puse este cuadrito aquí como para resaltar justamente lo que viene en los anteriores 3 renglones, para que nos quede más claro, porque sí creo que hay una gran confusión a veces en lo que es error, pecado, lo que es mal y lo que es iniquidad. Muchas gracias, Carlitos. Si hay dudas o seguimos y después aclaramos, porque todo el documento es muy esclarecedor, es fascinante. Bien, si no hay dudas, entonces creo que seguimos. Uno. Escuchan, ¿verdad? Sí. La verdadera libertad y la falsa libertad. De todos los problemas confusos que surgieron de la rebelión de Lucifer, ninguno ha ocasionado más dificultad que el fracaso de los mortales evolucionarios inmaduros para distinguir entre la verdadera libertad y la falsa libertad. La libertad verdadera es la búsqueda de las edades y la recompensa del progreso evolucionario. La libertad falsa es la decepción sutil del error del tiempo y del mal del espacio.
La libertad duradera se basa en la realidad de la justicia, inteligencia, madurez, fraternidad y equidad. La libertad es una técnica autodestructora de la existencia cósmica, cuando su motivación no es inteligente, es incondicionada e incontrolada. La verdadera libertad está progresivamente relacionada con la realidad y es por siempre respetuosa de la equidad social, la justicia cósmica, la fraternidad universal y las obligaciones divinas. La libertad es suicidio cuando se divorcia de la justicia material, la rectitud intelectual, la paciencia social, el deber moral y los valores espirituales. La libertad no existe fuera de la realidad cósmica y toda realidad de la personalidad es proporcional a sus relaciones con la divinidad. La autovoluntad sin frenos y la autoexpresión no regulada se igualan al egoísmo sin mitigación, la ausencia máxima de la santidad. La libertad sin una conquista asociada y creciente del yo es una invención de la imaginación mortal egoísta. La libertad automotivada es una ilusión conceptual, una cruel decepción. El libertinaje que se enmascara en el manto de la libertad es el precursor de la esclavitud abyecta. La verdadera libertad es socia del genuino autorrespeto. La falsa libertad es cónyuge de la autoadmiración. La verdadera libertad es el fruto del autocontrol. La falsa libertad, la suposición de la autoafirmación. El autocontrol lleva al servicio altruista. La autoadmiración tiende a la explotación de los demás para el engrandecimiento egoísta del individuo errado que está dispuesto a sacrificar el logro recto para tener poderío injusto sobre sus semejantes. Aún la sabiduría es divina y certera, tan solo cuando es cósmica en su alcance y espiritual en su motivación. No hay error más grande que ese tipo de autodecepción que conduce a los seres inteligentes a anhelar el ejercicio del poderío por sobre otros seres con el propósito de privar a estas personas de sus libertades naturales. La regla de oro de la justicia humana se subleva contra todos estos fraudes, injusticias, egoísmos y falta de rectitud. Tan solo la libertad verdadera y genuina es compatible con el reino del amor y con el ministerio de la misericordia. ¿Cómo se atreve la criatura volitiva a entrometerse en los derechos de sus semejantes en nombre de la libertad personal, cuando los gobernantes supremos del universo se colocan respetuosamente al margen de esas prerrogativas de voluntad y potenciales de personalidad? No tiene ningún ser, en el ejercicio de su supuesta libertad personal, el derecho a privar a otro ser de los privilegios de la existencia otorgados por los creadores y debidamente respetados por todos sus leales asociados, subordinados y súbditos. El hombre evolucionario tal vez tenga que luchar para sus libertades materiales contra tiranos y opresores en un mundo de pecado e inequidad, o durante los tiempos primitivos de una esfera primitiva en evolución. Pero eso no ocurre en los mundos morontiales ni en las esferas de espíritu. La guerra es la herencia del hombre evolucionario primitivo, pero en los mundos de civilización normal en avance, el combate físico como técnica de ajustar los malentendidos raciales ha caído desde hace mucho tiempo en descrédito. Dejo de compartir para ver si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud o quiere aportar algo. Si no, continúa Carlos. Dos, el hurto de la libertad. Con el Hijo y en el Espíritu
proyectó Dios, la eterna abona. Y desde entonces se estableció el modelo eterno de la participación igual en la creación, el compartir, ¿no? Es decir, Dios no hace todo solito, él como le gusta compartir. Este modelo de compartir es el diseño original para cada uno de los hijos e hijas de Dios, ¿no? Los hijos creadores, y las hijas, las ministras divinas, que salen al espacio para involucrarse en el intento de duplicar, mira el objetivo de ellos, duplicar en el tiempo el universo central de perfección eterna. Ese es el objetivo, hacer de sus universos locales una copia, una réplica del universo central, de la perfección que hay allá, de la perfección. Toda criatura de todo universo en evolución que aspira a hacer la voluntad del Padre está destinada a volverse socia, ¿no? La criatura se vuelve socia de los creadores espaciotemporales en esta magnífica aventura de logro experiencial de la perfección. Si esto no fuese verdad, el Padre no habría dotado a estas criaturas de libre albedrío creativo y tampoco moraría en ellas, entrando verdaderamente en sociedad con ellas mediante su propio espíritu, ¿no? El ajustador de pensamiento. Entonces tenemos esto que hemos leído hasta ahora. Pero entonces miren lo que dice acá. La locura de Lucifer fue tratar de hacer lo que no se puede hacer, saltarse el tiempo en un universo experiencial. El crimen de Lucifer fue el intento de privar a todas las personalidades satánicas de los derechos creativos, el acortamiento no reconocido de la participación personal de la criatura, participación de libre albedrío, en la larga lucha evolucionaria para lograr el estado de luz y vida, tanto individual como colectivamente. Y aquí me llama la atención que dice tanto individual como colectivamente, es decir, que nosotros como personas, como individuos, podríamos llegar a un estado de luz y vida. Yo supongo que algo parecido le pasó a Enoch y a Elías y por eso se fusionaron. Y una vida como la que vivió Jesús, él ya prácticamente vivía en luz y vida. Su vida era así. Así que no tenemos que esperar a que todos individualmente se puede lograr y colectivamente, desde luego. Al hacer esto, este soberano de antaño, o sea, Lucifer, de vuestro sistema, colocó el propósito temporal de su propia voluntad directamente en oposición al eterno propósito de la voluntad de Dios, tal como se lo revela en el otorgamiento del libre albedrío para todas las criaturas personales. La rebelión de Lucifer amenazó así la usurpación máxima posible de la facultad del libre albedrío propia de los ascendenteros, ¿no? Los que ascendemos al paraíso, y los servidores del sistema de Satania. La amenaza de privar por siempre a cada uno de estos seres de la experiencia emocionante de contribuir algo personal y único al momento de lenta construcción a la sabiduría experiencial que algún día existirá como sistema perfeccionado de Satania. Así pues, el manifiesto de Lucifer, enmascarado en los mantos de la libertad, ¿no? Disfrazado de libertad, se presenta a la luz clara de la razón como una amenaza monumental en consumación del hurto de la libertad personal y hecho en una escala que tan solo 2 veces se ha visto en toda la historia de Nevado, ¿no? Las otras 2 rebeliones. En resumen, lo que Dios había dado a los hombres y a los ángeles, Lucifer quería quitárselo, o sea, el privilegio divino de participar en la creación de sus propios destinos y del destino de este sistema local de mundos habitados. Ese es el privilegio que Dios nos había dado y Lucifer nos lo quería quitar. Ningún ser en todo el universo, y esto se repite más adelante en otros numerales, ningún ser en todo el universo tiene la libertad justa de privar a otro ser de la verdadera libertad, el derecho de amar y ser amado, el privilegio de adorar a Dios y de servir a sus semejantes. Así que ya vemos cuáles eran las intenciones de don Lucifer. Hacernos creer pues que lo de él era mejor, que íbamos a ser libres cuando realmente la verdadera libertad nos la había dado Dios para que pudiéramos participar en su creación, compartir junto con él y
poco a poco, no hay afán, no hay prisa. Esto es un proceso largo de aprendizaje y entonces de esa manera uno aprende más porque está participando activamente. Si hay algún otro comentario, pues entonces continuamos con el numeral 3 que está a cargo de Orlando Puerto. Adelante, Orlando. Ah, no, Gracias. perdón, yo le comparto, sí, yo le comparto. Ok, Sí. ahí está. ¿Sí me escuchan? Correcto, sí. Ok. Dice, la demora temporal de la justicia. Si quieres lo puedes subir, eso. Las criaturas volitivas morales de los mundos evolucionarios siempre se han preocupado por la pregunta irreflexiva de por qué los creadores omnisapientes permiten el mal y el pecado. No comprenden que ambos son inevitables si la criatura ha de ser verdaderamente libre. El libre albedrío del hombre en evolución o del ángel exquisito no es un mero concepto filosófico, un ideal simbólico. La habilidad del hombre para elegir el bien y el mal es en realidad del universo. Esta libertad de elegir por sí mismo es una dote de los gobernantes supremos y ellos no permitirán que ningún ser o grupo de seres prive a una sola personalidad en el vasto universo de esta libertad de otorgamiento divino, ni siquiera para satisfacer a estos seres desviados e ignorantes en el disfrutar de esta mal llamada libertad personal. Aunque la identificación consciente e incondicionada con el el pecado, es el equivalente de la no existencia, la aniquilación, siempre debe intervenir entre el momento de dicha identificación personal con el pecado y la ejecución de la pena. El resultado automático de dicho abrazo volitivo del mal, un periodo de tiempo de suficiente longitud como para permitir que la adjudicación del estado universal de dicho individuo se compruebe enteramente satisfactoria para todas las personalidades universales relacionadas y que sea tan justa y tan recta como para ganar la aprobación del pecador mismo. Pero si este rebelde del universo contra la realidad de la verdad y la bondad se niega a aprobar el veredicto y si el culpable conoce en su corazón la justicia de su condena, pero rehúsa confesarla, entonces la ejecución de la sentencia debe ser demorada de acuerdo con la discreción de los ancianos de los días. Y los ancianos de los días se niegan a aniquilar a un ser hasta que se hayan extinguido todos los valores morales y todas las realidades espirituales, tanto en el pecador como en todos los soportadores relacionados y los posibles simpatizantes. Yo tengo un comentario que hacer y es el siguiente. Cuando uno participa, pues la experiencia nos lo ha dicho en carne propia, cuando uno entra a una iglesia, a un culto, como se llame, hay una serie de preceptos ahí. Ahí hay una serie de condicionamientos de cómo se debe actuar y hasta cómo se debe orar y qué se debe decir y qué no. El concepto que yo tengo del libre albedrío es que el libre albedrío en nosotros es tan amplio como el universo, ¿cierto? Pero cuando entonces entras a cualquiera de estas agrupaciones, hay ciertas cosas que no puedes pensar porque eso no es doctrina del culto, de la iglesia o de lo que sea. Entonces empezamos a cortarle al libre albedrío ciertas formas de pensar, ciertas formas de hablar, ciertas formas incluso de vestir, ¿cierto? Y comenzamos a encajonar o nos encajonan dentro de un concepto teológico o filosófico o ambos, ¿sí? Y el libre albedrío termina siendo un sendero con un par de muros infranqueables a los lados y usted no se puede salir de ahí porque es que ese es el sendero que conduce a la salvación, según ellos. Entonces, les puedo decir que eso es lo que me ha sacado de todas partes porque yo no considero que si yo tengo libre albedrío no puedo pensar de tal o cual manera. Y estoy hablando de pensar bien, ¿cierto? No de pensar mal. Y se convierte eso como en una esclavitud de credo religiosa. Tengo que hacer ciertas cosas, tengo que no pensar en aquello, tengo que suprimir esto, tengo que mover mi manera de creer hacia ciertas formas. Entonces ya me están desguiando, nos volvemos borregos de allá, un señor que está adelante arriba, que es el que jala a todos, ¿cierto? Y se piensa y se actúa y se habla
y se comporta de esta forma. De tal manera que el libre albedrío deja de ser amplio como el universo y se convierte como en una veredita. Por un lado. Por el otro lado, cuando dice allí que no se ejecuta a nadie hasta tanto no haya desaparecido el último vestigio, ¿cierto? De moralidad y del concepto, significa que la justicia es, valga la redundancia, tan justa que se necesita que el ofensor y los soportadores, o sea, quienes están involucrados con él, acepten y se den cuenta, pues que hicieron mal, que la embarraron. Y en ese momento proceden los ancianos de los días a adelantar el juicio. Es lo que hizo Lucifer. Él lo que quería era que no se pierda ninguno, entiendo, ¿no? Que no tengan problema, que sea bien rápido. Y entonces para eso pues hay que quitar estas cosas, hay que quitar estas otras, tenemos que ir rápido por aquí, tenemos que no creer en esto, yo no he visto a Dios, tampoco al Padre, tampoco lo han visto ustedes, por lo tanto no existe, decía él. Lo usaron fue para mantenernos aquí, etcétera. Entonces, lo que él hace, lo que él hizo, se puede ver reflejado en muchas de las actitudes de mucha gente aquí, sobre todo estas gentes que tienen mando y dirección de comunidades, las que hacen lo que quieren, te imponen la manera de pensar como quieren, en todo sentido, no solamente religiosa, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos hoy y es contra lo que nosotros tenemos que no luchar, pero sí mirar para no dejarnos contaminar. El libre albedrío es directamente proporcional a la grandeza del Creador. Entonces, no podemos recogerlo porque pues vamos a recoger todo el concepto que tenemos del universo, todo el concepto que tenemos de la manera como nosotros tenemos que comportarnos, ¿cierto? Y de la libertad que tenemos, así seamos, como dice ahí, seres imperfectos, pequeños, como sea, pero se nos ha dado esa oportunidad y se nos ha dado esa opción y se nos ha dado esa libertad y tenemos que saberla aprovechar y tenemos que utilizarla de la mejor forma posible. Gracias. Bien, si no hay otra duda, pues entonces continuaríamos con Flor. Ok, con el punto 4. La Perdón, demora. Perdón, Claudio Sí. levantó la mano, perdón. Claudio levantó la mano. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Me queda una duda, o sea, respecto a lo que uno aprendió cuando estuvo dentro de alguna religión de las que normalmente hay en el mundo, ¿no? Donde uno decía que si se entregaba al demonio, ¿sí? O sea, entregaba su alma al demonio, ¿sí? Como que él ganaba esa alma para llevarla a un infierno. El libro nos enseña que no hay infierno. Entonces, o sea, yo lo que me pregunto, ¿no? Es, ¿qué es lo que gana Caligastia haciéndonos caer en la iniquidad para que seamos simplemente destruidos? Porque él no gana nada en lo personal, lo único que gana es maldad. No sé si alguien tiene alguna... Yo quiero complementar eso con un dicho que dice, mal de muchos, consuelo de bobos. Así que entonces, él yo creo que de esa manera aplica ese dicho, porque así no es solamente él y 2 o 3 más, sino que mientras más sean mejor los que él pueda hacer caer y que entonces muramos, nos dediquemos a la iniquidad y muramos para siempre. De esa manera, él sabe que nuestro Padre Creador, en cierta manera, debe sufrir por eso, porque somos sus hijos. Y entonces vuelvo al mismo dicho, ¿no? Como somos muchos, pues entonces él se siente más tranquilo, no fuimos 2 o 3, fuimos muchos los que caímos. Esa sería pues mi respuesta así espontánea y quizás no muy apropiada, pero si alguien más quiere hablar en eso. No, igual es interesante lo Sí, que dice. Adelante, yo Hernán. tengo un concepto y es que no gana nada, ni siquiera gana puntos para con su jefe, que es Lucifer, porque resulta que ese ya no computa los puntos, entonces, y los puntos no cuentan, entonces no gana nada. Es solamente como el placer de verlo caer a usted, pero no hay utilidad de ninguna clase en eso, ¿sí? Ahí no hay nada.
no existe la manera en que ganen algo por el solo hecho de que las personas se vuelvan inicuos o cometan desafueros o como se llame. El único que pierde es uno. Ahí nadie gana, solo pierde uno. Los demás no ganan nada. Exacto. Bueno, Hay muchas un gracias. detalle más en algún... Ah, perdón. Adelante, adelante. Sí, en alguna parte del libro dice que Caligastia ya tiene su personalidad tan deformada que quizá ya ni siquiera pueda razonar de manera lógica y real. No sé, se me ocurre a mí pensar que dentro de ese ego personal y dentro de esa personalidad deformada, él sigue creyendo que puede lograr un cierto objetivo. El problema es que ya tiene la batalla perdida. O sea, eso ya es un hecho. La rebelión ya técnicamente está terminada y los líderes de la rebelión ya están guardados. Queda él aquí. Creo que, pienso yo, somos nosotros, bueno, el ser humano, quien definitivamente cuando ya no tenga él más adeptos, se habrá dado cuenta de que perdió la batalla. Quizá ella ni siquiera se da cuenta de eso, no sé. Yo creo que sería genial si se pudiera arrepentir, aunque algunos piensan que es algo tonto, pero si él se arrepintiera, creo que serviría de ejemplo para muchos humanos que lo han hecho muy mal y que piensan que arrepentirse ya no les cuenta nada. No sé, pero quizá ya es muy tarde y su personalidad está tan desvariada que ni cuenta de eso se dé. Y creo que cuando ya no tenga más adeptos, pero para ello seremos nosotros los que tenemos finalmente que decidir qué camino vamos a tomar, ejerciendo ese libre albedrío que se nos plantea, ¿no? Wilson, adelante. Gracias, mi estimada Flor. Yo pienso que lo que, digamos, Caligastia, por hablar así, el plan de él es tratar de que los seres humanos caigamos en la iniquidad y menos seres abracemos la eternidad o vayamos al Padre. Porque él sabe, como dijo Orlando ahorita, a nuestro Padre Micael, una de las promesas que él tiene es que todos sus hijos se van a salvar. Y el mal que hace él, pues sabe que al padre le duele. ¿A qué padre no le duele que un hijo se le descarríe? A cualquiera le duele. Y más a nuestro Padre, que es puro amor y misericordia. Entonces yo pienso que el plan de él es, con todo lo que está haciendo en el planeta, metiéndose con tantas cosas en los presidentes y agendas y cosas así que ya todo el mundo sabe, es eso, que los seres humanos abracen la iniquidad y no permitirle que el paso pues sea hacia el lado de Micael. Es mi opinión. Quizá ella desvarió tanto que hasta se divierte con esa situación, ¿no? Ya la perdió, pero sigue haciendo algo. Qué pena. Gracias a Para todos. nuestro Micael debe ser una pena que un hijo se le perdió, pero bueno, fue su libre albedrío, ¿no? Bien, vamos a continuar, porque además nos dan aquí más referencias. A ver, la demora temporal de la misericordia. Otro problema un tanto difícil de explicar en la constelación de Norlateade pertenece a las razones que permitieron que Lucifer, Satanás y los príncipes caídos hicieran el mal por tanto tiempo antes de que se les arrestara, internara y juzgara. Y aquí viene un poco lo que estaba diciendo hace ratito Wilson. Dice, los padres, aquellos que han engendrado y creado a hijos, son capaces de comprender mejor por qué Micael, un padre creador, puede hacer lento en la condena y destrucción de sus propios hijos. La historia del hijo pródigo que narra Jesús ilustra muy bien de qué manera un padre amante puede esperar por mucho tiempo hasta que el hijo descarriado se arrepienta. El hecho mismo de que una criatura que hace el mal pueda verdaderamente elegir hacer el error, o sea, cometer pecado, establece el hecho del libre albedrío y justifica plenamente la demora de cualquier longitud en la ejecución de la justicia, siempre y cuando la misericordia extendida pueda conducir al arrepentimiento y la rehabilitación. Lucifer ya poseía la mayor parte de las libertades que buscó. Otras las recibiría en el futuro. Perdió todos esos dones preciosos por dar paso a la impaciencia y someterse al deseo de poseer lo que uno anhela ahora y poseerlo en desafío
de toda obligación de respeto de los derechos y libertades de todos los demás seres que componen el universo de los universos. Las obligaciones éticas son innatas, divinas y universales. Existen muchas razones que conocemos, dicen los reveladores, por las cuales los gobernantes supremos no destruyeron ni internaron inmediatamente a los líderes de la rebelión de Lucifer. Sin duda existen otras y posiblemente mejores razones que nosotros desconocemos. Las características de la misericordia de esta demora en ejecución de la justicia fueron extendidas personalmente por Micael de Nevadón. Y volvemos al tema del padre. Dice, de no haber sido por el afecto de este Padre Creador por sus hijos desviados, habría actuado la justicia suprema del superuniverso. Si un episodio semejante al de la rebelión de Lucifer hubiese ocurrido en Nevadón, mientras Micael estaba encarnado en Urantia, los instigadores de dicho mal podrían haber sido aniquilados instantánea y absolutamente. La justicia suprema puede actuar instantáneamente cuando no está frenada por la misericordia divina. Pero el ministerio de la misericordia a los hijos del tiempo y el espacio siempre provee esta demora temporal, este intervalo de salvación entre la labranza y la cosecha. Y aquí nos dan unos ejemplos. Si la semilla es buena, este intervalo provee la prueba y el fortalecimiento del carácter. Si la semilla es mala, esta demora misericordiosa provee tiempo para el arrepentimiento y la rectificación. Y aquí vemos, ellos igual están buscando un cambio, un algo que vuelva las cosas a como eran antes, al buen camino, ¿no? Al arrepentimiento y la rectificación. Puse esta tablita aquí para hacer más énfasis en estos dos pequeños detalles que creo que son importantes. Bueno, esta demora temporal en el juicio y la ejecución de los que hacen el mal es inherente en el ministerio de la misericordia de los 7 superuniversos. Este refrenamiento de la justicia por la misericordia prueba que Dios es amor y que este Dios de amor domina los universos y controla con misericordia el destino y juicio de todas sus criaturas. Las demoras de misericordia en el tiempo son por mandato del libre albedrío de los creadores. Puede derivarse el bien en el universo mediante esta técnica paciente en el tratamiento de los rebeldes pecaminosos. Aunque es totalmente verdad que aquel que contempla y hace el mal no puede derivar bien del mal, es igualmente verdad que todas las cosas, incluyendo el mal potencial o manifiesto, cooperan para el bien de todos los seres que conocen a Dios, aman hacer su voluntad y están ascendiendo hacia el paraíso de acuerdo con su plan eterno y propósito divino. Pero, bueno, nada es eterno, dicen, pero estas demoras misericordiosas no son interminables. A pesar de la larga demora, tal como se mide en el tiempo de Urantia, en la sentencia de la rebelión de Lucifer podemos registrar que durante el periodo de efectuar esta revelación, o sea, el libro de Urantia, se celebró la primera audiencia en el caso pendiente de Gabriel versus Lucifer en Ubersa. Y poco tiempo después fue emitido el mandato de los ancianos de los días ordenando que Satanás fuera confinado al mundo prisión con Lucifer. Esto pone fin a la habilidad de Satanás para realizar visitas ulteriores a cualquiera de los mundos caídos de Satania. La justicia en un universo dominado por la misericordia puede ser lenta, pero es certera. Creo que aquí queda bien claro el tema de la misericordia y es fascinante. Y algo que me llama la atención y que hace ratito leyó Orlando es que esperan hasta que el mismo pecador confiese que está de acuerdo con el veredicto. Porque hoy en día en nuestras leyes el jurado puede decidir una cosa y a lo mejor el culpable puede pensar, no, pero yo no lo hice o no está de acuerdo o tiene sus razones para no estar de acuerdo con la sentencia del jurado. Y ni modo, quedó condenado y punto. Pero los creadores esperan a que el mismo culpable acepte que sí, que es correcto el veredicto y que él es culpable. Eso se me hace fascinante. ¿Hay alguna duda, pregunta? Si no, continuamos. Adelante. Mónica.
5. La sabiduría de la demora. De las muchas razones que yo conozco de por qué antes no se internaron ni juzgaron a Lucifer y sus confederados, se me permite mencionar las siguientes. 1. La misericordia requiere que cada malhechor tenga suficiente tiempo para formular una actitud deliberada y plenamente elegida respecto de sus pensamientos malignos y de sus acciones pecaminosas. 2. El amor de un padre domina la justicia suprema. Por lo tanto, la justicia nunca destruirá lo que la misericordia pueda salvar. El tiempo para aceptar la salvación es concedido a todo malhechor. Es lo que nos estaba diciendo Florcita recién. Ningún padre afectuoso se apresura jamás en castigar a un miembro de su familia que comete un error. La paciencia no puede funcionar independientemente del tiempo. Aunque el error es siempre dañino para una familia, la sabiduría y el amor advierten a los niños rectos que tengan paciencia con un hermano que yerra durante el tiempo de demora otorgado por el Padre afectuoso para que el pecador pueda ver el error de su acción y abrazar la salvación. 5. Aparte de la actitud de Micael hacia Lucifer, a pesar de ser él el Padre creador de Lucifer, no le incumbía al Hijo Creador ejercer una jurisdicción sumaria sobre el apóstata soberano del sistema, porque no había por aquel entonces completado su carrera de auto-otorgamiento, mediante la cual llegó a la soberanía incondicional de Nevadon. 6. Los ancianos de los días podían haber aniquilado inmediatamente a estos rebeldes, pero raramente ejecutan a los malhechores sin una audiencia plenaria. En este caso, se negaron a invalidar las decisiones de Micael. Ahí vemos de nuevo el respeto que tienen en este caso, los ancianos de los días. 7. Es evidente que Manuel aconsejó a Micael que se mantuviera al margen de los rebeldes y permitiera que la rebelión siguiese su curso natural de autodestrucción, y la sabiduría de la unión de los días es el reflejo temporal de la sabiduría unida a la Trinidad del paraíso. 8. El fiel de los días, en Edentia, aconsejó a los padres de la constelación permitir que los rebeldes siguieran un curso libre hasta el fin, para que toda simpatía por esos malhechores fuera extirpada de los corazones de los ciudadanos presentes y futuros de Norlateadec, toda criatura mortal, morontial o espiritual. 9. En Jerusalén, el representante personal del Ejecutivo Supremo de Orbonton aconsejó a Gabriel fomentar toda oportunidad para que cada criatura viviente madurara su decisión deliberada respecto de estos asuntos que correspondían a la declaración luciferina de libertad, ya que se habían planteado los temas de la rebelión. El consejero de urgencia paradisiaco para Gabriel declaró que si no se ofrecía una oportunidad plena y libre a todas las criaturas de Norlateadec, entonces la cuarentena proclamada por el paraíso contra todas estas criaturas, posiblemente inciertas y semi-sinceras, se extendería como autoprotección a toda constelación para mantener abiertas las puertas de la ascensión al paraíso a los seres de Norlateadec. Era necesario proveer el desarrollo pleno de la revolución y asegurar la determinación completa de la actitud por parte de todos los seres que tuvieran de alguna manera algo que ver con esto. 10. La ministra divina de Salvington emitió como su tercera proclamación independiente un mandato ordenado que no se había de tomar medidas para solucionar a medias, suprimir cobardemente o de cualquier otra manera ocultar el rostro horrible de los rebeldes y de la rebelión. Se ordenó a las huestes angélicas
que trabajaran hacia una divulgación total y una oportunidad ilimitada de expresión del pecado, afirmándose que esta sería la técnica más rápida para lograr la curación perfecta y final de la parte del mal y del pecado. 11. En Jerusalén se organizó un concilio de urgencia de exmortales que consistía en mensajeros poderosos, mortales glorificados que habían tenido experiencia personal en situaciones semejantes, juntamente con sus colegas. Aconsejaron a Gabriel que por lo menos 3 veces el número de seres se perderían si se aplicaban métodos arbitrarios o sumarios de supresión. El entero cuerpo de consejeros de Ubersa acordó aconsejar a Gabriel que dejase que la rebelión siguiera su curso pleno y natural, aunque se requiriesen 1.000.000 de años para poner fin a las consecuencias. 12. El tiempo, aún en un universo temporal, es relativo. Si un mortal de Urantia, de una vida de longitud promedio, cometiese un crimen que precipitara un pandemonio mundial, y si se le arrestara, se le llevara ante los tribunales, se le juzgara y se le ejecutara a los 2 o 3 días de cometer el crimen, ¿os parecería a vosotros mucho tiempo? Y sin embargo, eso se acercaría más comparativamente a la duración de la vida de Lucifer. Aun si su juicio, ya iniciado, no se completara en 100.000 años urantianos. El valor relativo del periodo del tiempo desde el punto de vista de Ubersa, en donde la causa está pendiente, podría ilustrarse diciendo que el crimen de Lucifer fue llevado a tribunales dentro de 2 segundos y medio de haberlo cometido. Este es desde el punto de vista del paraíso. El juicio es simultáneo al acto. Existe un igual número de razones para no interrumpir arbitrariamente la rebelión de Lucifer que serían parcialmente comprensibles para vosotros, pero que no se me permite narrar. Puedo informaros que en Ubersa enseñamos 48 razones para permitir que el mal corra su pleno curso y su propia bancarrota moral y extinción espiritual. No dudo de que exista por lo menos igual número de razones adicionales que yo no conozca. Los invito a participar con sus preguntas, dudas o con algún comentario. Claudio, adelante. Gracias, Mónica. A ver, yo me pongo a pensar en las consecuencias que nosotros estamos padeciendo por causa de esa rebelión, ¿no? Y me preguntaba mientras leías el documento, ¿qué tenemos que ver nosotros con lo que alguien hace 300.000 años realizó y nosotros ni siquiera existíamos y sufrimos las consecuencias? Y al mismo momento me contestaba a mí mismo de que muy posiblemente, como decía ahí también en el documento, de esperar de que todo se caiga solo, ¿sí? Lamentablemente a nosotros nos colocaron como un ejemplo de lo que sucede si nos tomamos parte de esa rebelión, ¿no? O sea, nosotros digo nuestro planeta, ¿no? O sea, esto pasó hace mucho tiempo y seguramente en lo personal no lo haríamos. Y es más, o sea, si este fuese un planeta normal, las enseñanzas no habría tanta perversidad en mucha gente, ¿sí? Pero pienso en lo personal que posiblemente, o sea, nos han colocado como un ejemplo de qué es lo que no hay que hacer, porque si no nos va a ir así. No sé qué es lo que opinan ustedes. Carlos, adelante. Gracias, Mónica. Claudio. No, pensando en lo que comentó Claudio, podríamos hacer la pregunta igualmente, pero en el sentido contrario. Si todo hubiera funcionado muy bien, entonces podríamos preguntarnos,
¿qué hemos hecho nosotros para merecernos esto tan bueno de lo que se hizo bien hace 200.000 años, cuando nosotros no habíamos ni siquiera nacido? Y estamos disfrutando de esta maravilla sin merecerlo, porque no habíamos ni nacido. Esa sería la moneda contraria a lo que planteó Claudio, ¿verdad? Que también sería algo pues válido. Pues entonces nosotros simplemente heredamos lo que se hizo. Fue malo, pues entonces nos tocó esto. Pero si hubiera sido bueno o normal, como se dice, pues estaríamos disfrutando de maravillas que no nos mereceríamos en cierta forma. Gracias. Gracias, Carlos. ¿Alguien más quiere aportar, preguntar? A Wilson, mí nada adelante. más. Adelante, Perdón. ellos primero. Adelante, Wilson. Perdón. Gracias. Es que el punto 9 que leíste, Mónica, me Ya. deja pensando muchas cosas. Dice que para mantener abiertas las puertas de la ascensión al paraíso a los seres de Nor-Lathiadec, era necesario proveer el desarrollo pleno de la revolución y asegurar la determinación completa de la aptitud por parte de todos los seres que tuvieron de alguna manera algo que ver con esto. O sea, ellos tenían que esperar, me imagino que por eso fue los 200.000 años, para poder identificar bien quiénes eran los que hacían parte de esta revolución, digamos así. Pero lo que me inquieta es que dice que para mantener abiertas las puertas de la ascensión. O sea que en estos 200.000 años que estamos en cuarentena, ¿eso quedó cerrado? Esa es mi Uy, pregunta. es una muy buena pregunta, la verdad es que no lo había pensado. Jaime, no sé si nos tienes que decir algo, o Florcita, con respecto a lo que dijo Wilson. Digo que es una excelente pregunta que yo tampoco me había planteado bajo esa Yo perspectiva. tampoco, para nada. En algún momento dije, bueno, ok, si la rebelión fue en el sistema, ¿por qué la mencionan aquí la constelación? Pero acabas de dar un muy buen punto en realidad. Yo creo que están abiertas hoy en día porque la rebelión técnicamente terminó. Pero a ver, vamos a escuchar qué más dicen las demás inquietudes. Orlando. Gracias. A ver, se dice que, o estamos hablando acerca de que, ¿qué hicimos para merecernos haber tenido que venir a esta vida, a este planeta, a Urantia, en medio de, o como con consecuencias latentes como la rebelión de Lucifer? Y la contrapartida, la otra cara de la moneda es, y si todo hubiera salido bien, como decía Carlos, pues ¿qué hicimos para merecernos tanto bienestar? Por decirlo así. Yo creo que no es importante ni la primera ni la segunda opción de la moneda. Como yo lo veo, más bien es el privilegio de poder hacerlo, ¿cierto? Y poder tener la capacidad de vivir la situación, de resistir la que nos toca, ¿cierto? Y de tomar las decisiones mejores y las más adecuadas y las más ajustadas a lo que tenemos que hacer, a los mandatos o a lo que, digamos, lo que nos corresponde hacer en este plano ahora, ¿sí? Si fue una situación de reto, por lo que había precedente a nuestra venida a este mundo, ¿cierto? Y si hubiera sido la otra parte en la que pues había absoluto bienestar, todo funcionó perfectamente, no sería tan interesante como lo que tenemos que hacer ahora, o lo que estamos viviendo. Y es esto nos permite desarrollar la capacidad de aclarar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos frente al tema de la rebelión de Lucifer, las consecuencias que ha tenido, ¿cierto? Y ¿por qué no hacer la comparación para determinar que igual estamos mejor que si nos hubiera tocado el suave, ¿cierto? La cosa tranquila, nunca hubo rebelión, todo va caminando, iríamos mucho más adelantados. Pero como somos seres experienciales, nos tocó esto. Y estas experiencias nos permiten mejorarnos, pulirnos y poder ser más activos dentro de lo que el Padre Eterno, dentro de lo que
nuestro Padre Creador quiere que nosotros hagamos. De tal modo que si hubiera sido de la segunda forma, si hubiera sido muy suave, no sé qué pasaría, ¿sí? Pero creo que como está, como ocurrió, ¿cierto? De alguna manera eso estaba, esa opción existía. Ha habido 2 rebeliones más después, antes de esta, y yo creo que los creadores tenían en la mente que hubiera podido pasar, ¿cierto? Entonces, y pasó. Y aquí estamos y somos el resultado de una experiencia única en el universo. Y eso es suficiente para entender que nuestra experiencia como habitantes de este planeta y como hijos de nuestro Padre de todo el universo, pues es única también. Gracias, Orlando. Adelante, Siler. Hermanitos, buenas tardes, gusto en verlos. Espero explicarme, pero me gustó cómo lo comentó el hermano Claudio, porque yo a veces también me preguntaba, pero fíjese que con el paso del tiempo y al leer el libro de Durante y estudiarlo, he entendido de que pues, a alguien le tenía que tocar, nos tocó a nosotros, pero no estamos solos, porque la prueba está en que nuestro Señor Jesucristo vino a Urantia. Y si vino fue por de alguna manera resarcir el daño, por decirlo así, y porque fuimos tomados en cuenta, porque es el único planeta. Hay un video que la otra vez pusieron que me gustó mucho, de un montón de planetas y rayitas y todo, y somos el único donde vino Jesús. Entonces, Él nos ama y de alguna manera nos está diciendo que somos importantes, pero de que nos tocó, así que bailar con la más fea, así es. Pero tenemos un privilegio porque nosotros, si entendemos bien lo que se nos está enseñando y aparte nos desarrollamos, vamos a ser como seres especiales dentro del mundo morontial y espiritual, porque creo que hay una clase especial de seres, aquellos seres que creen por fe, creo que se llama gondonteros, y nosotros tenemos ese potencial. Entonces, yo me imagino que las cosas tenían que tocarle a alguien, nos tocaron a nosotros, pero no estamos abandonados. Y en la medida que nosotros nos esforcemos y sigamos adelante, tenemos muchos privilegios que todavía no nos damos cuenta y vamos a ser seres especiales dentro de los especiales que ya existen. Gracias, que tengan buen día. Muchas gracias, Siler. Adelante, Jaime. A ver, yo pienso que Orlando tocó un punto que es muy importante. Y yo quisiera llevarlos todavía a otra situación hipotética. Olvídense de Urantia. Miremos la situación actual del planeta, ¿sí? Miremos cuánta gente humilde, y entiéndase por humilde gente que está pasando situaciones difíciles, que no la ha tenido fácil, que nació en una situación socioeconómica sin privilegios de ningún tipo, y es gente buena, ¿sí? Sin conocimiento, aquí no estoy hablando ni de doctrina, ni de religiones, ni de nada. Es gente que tomó esa decisión de tener una experiencia de rectitud. Así como miren ustedes la cantidad de magnates y de porquerías de políticos, ¿sí? Que han tenido todos los privilegios y que están dedicados a hacerle todo el daño posible a la humanidad. Entonces, aquí es donde vemos lo que es el ganar por medio del conocimiento experiencial, ¿sí? Para bien o para mal, sin entrar a hacer especulaciones, todos en la situación en que nos ha correspondido, tenemos la oportunidad de tomar una decisión y utilizar nuestro libre albedrío de la forma que consideremos que es mejor para nosotros y para los que nos rodean, ¿sí? Ustedes pueden encontrar hogares que son hogares ejemplares aún dentro de las dificultades económicas y de todo tipo, luchando día a día y realmente siendo ejemplos, y pueden encontrar todo lo contrario, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos está engrandeciendo. Exactamente igual es el hecho de que pensáramos que qué hubiera sido. No sabemos qué hubiera sido. Lo que sí les digo hoy es a cada uno de ustedes y a todos los que escuchen esta grabación es qué están haciendo con el conocimiento que tienen. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros frente a la sociedad? No hablemos de la parte eterna, ni hablemos de la parte espiritual para que no nos pongamos tan trascendentales. Hoy,
con el conocimiento que tengo, cuál es mi responsabilidad de tratar de llevar esta experiencia, de llevar una vida recta, de llevar una vida justa, de llevar una vida que sea un modelo, ¿sí? No aspiremos a grandes cosas, comencemos por ser un modelo para mi familia, por ser un modelo en el entorno en que yo me muevo. Y ahí vamos a empezar a encontrar la trascendencia, ¿sí? De esta experiencia que estamos viviendo hoy nosotros, para que no nos pongamos a especular tanto que qué hubiera sido, que por qué sí, que por qué no. Hoy estamos viviendo una situación. Hagamos lo mejor que podamos hacer para que nuestro padre se sienta orgulloso de nosotros. Gracias. Muy bien, gracias. Tienes razón, Jaime. Si nadie más quiere hablar, aportar, le doy paso a Florcita. Gracias, Mónica. Sí, y aunado a eso, yo no sé si recuerden ustedes, cuando vimos el tema de las inevitabilidades, hay una parte donde hacen una comparación entre los seres mortales de las esferas de tiempo y espacio, claro, no exactamente nosotros, pero de las esferas, y hablan de lo que es ganarte la experiencia, o sea, ganar el conocimiento a través de la experiencia, y dicen que, por ejemplo, los seres de Abona o del paraíso son perfectos, pero ya nacieron así, mas sin embargo no ganaron todo lo que ellos tienen a partir de ser, a partir de vivirlo y experimentarlo, y de tener dentro de sus manos las posibilidades de optar o de escoger, de decidir. Y en un mundo de experiencia, entonces este tipo de detalles, cómodos, incómodos, como sean, son oportunidades en realidad. Aunque no son muy bonitas a veces, pero siguen siendo oportunidades, ¿no? Bueno, y en este número que sigue, los reveladores nos platican algunos de los puntos positivos de todo esto, y ahorita los vamos a leer. Miren, 6. El triunfo del amor. Sean cuales fueren las dificultades que los mortales evolucionarios puedan encontrar en sus esfuerzos por comprender la rebelión de Lucifer, debería resultar claro para todo pensador caviloso que la técnica de tratar a los rebeldes es una vindicación del amor divino. La misericordia amante extendida a los rebeldes parece haber precipitado a muchos seres inocentes en tribulaciones y vicisitudes, pero todas estas personalidades apenadas pueden confiar certeramente en jueces omnisapientes que adjudicarán sus destinos en la misericordia, así como también en la justicia. En todos sus tratos con los seres inteligentes, tanto el Hijo Creador como su Padre en el paraíso están dominados por el amor. Es imposible comprender muchas fases de la actitud de los gobernantes universales hacia rebeldes y rebeliones, pecado y pecadores, a menos que recordemos que Dios, como Padre, toma precedencia sobre todas las demás fases de la manifestación de la deidad en todos los tratos de la divinidad con la humanidad. También debe recordarse que los hijos creadores paradisíacos están todos motivados por la misericordia. Si un padre afectuoso de una familia grande elige mostrar misericordia por uno de sus hijos culpables de grandes maldades, es muy posible que la extensión de la misericordia a este hijo que se porta mal pueda dar como resultado dificultades temporales para todos los demás hijos de buena conducta. Estas contingencias son inevitables. Este riesgo es inseparable de la situación real de tener un padre amante y de integrar un grupo familiar. Cada integrante de una familia se beneficia por la conducta recta de todos los demás miembros. Del mismo modo, cada integrante ha de sufrir las consecuencias temporales inmediatas de la mala conducta de cualquier otro de los miembros. Y aquí está bien claro lo que nos acaban de decir, aplicado a lo que decía Claudio. Ahora, las familias, como los grupos, como las naciones, como las razas, como los mundos, los sistemas, las constelaciones y los universos, son relaciones de asociación que poseen individualidad y por lo tanto cada integrante de cada grupo, grande o pequeño, cosecha los beneficios y sufre las consecuencias de la rectitud y de la maldad de cualquier otro de los miembros del grupo correspondiente. Pero, y aquí miren qué lindo, pero debemos aclarar una cosa. Si se te obliga a sufrir las consecuencias dañinas del pecado de un integrante de tu familia, un conciudadano o un semejante mortal, aún de la rebelión en el sistema o en otra parte, sea lo que fuere que te veas obligado a soportar debido a la maldad de tus asociados, semejantes o superiores,
puedes estar seguro de la certidumbre eterna de que dichas tribulaciones son aflicciones transitorias. Ninguna de estas consecuencias relacionadas de la mala conducta en el grupo puede poner jamás en peligro tu futuro eterno, ni privarte en lo más mínimo de tu derecho divino a la ascensión al paraíso y al logro de Dios. Existe, y aquí Siller dijo algo al respecto, y existe una compensación para estas tribulaciones, demoras y desencantos que invariablemente acompañan al pecado y de la rebelión. De las muchas repercusiones valiosas de la rebelión de Lucifer que podrían mencionarse, tan solo llamaré, dice el revelador, la atención sobre las carreras enaltecidas de estos mortales ascendentes, los ciudadanos de Jerusalén, que, por sufrir los sofismas del pecado, se colocaron en línea para volverse futuros mensajeros poderosos, semejantes a mi propia orden. Todo ser que pudo resistir el episodio malvado inmediatamente avanzó su estado administrativo y elevó su valor espiritual. O sea, sí les mencionaba los abanonteros, pero además, fíjense aquí, resistir los sofismas del pecado, se colocaron en línea para volverse mensajeros poderosos. Todos estos eran mortales. ¿Se imaginan algunos de ustedes siendo un mensajero poderoso? Bueno, además, algo más. Al principio, el sublevamiento de Lucifer parecía una calamidad sin mitigaciones para el sistema y para el universo. Gradualmente comenzaron a acumularse los beneficios. Con el paso de 25,000 años de tiempo del sistema, o sea, 20,000 años de tiempo de Urantia, los Melquisedec comenzaron a enseñar que la bondad resultante de la locura de Lucifer había comenzado a igualar el mal incurrido. La suma del mal se había vuelto en esa época casi estacionaria, continuando a aumentar solo en ciertos mundos aislados, mientras que las repercusiones beneficiosas continuaban multiplicándose y extendiéndose a través del universo y del superuniverso aún hasta Abona. Los Melquisedec enseñan entonces, ¿no? Ahora enseñan que lo bueno que resultó de la rebelión de Satania es, y esto es increíble de pensarlo, pero así nos lo dicen ellos, es más de 1000 veces la suma de todo lo malo. O sea, los Melquisedec enseñan que ahora que lo bueno que resultó de la rebelión de Satania es más de 1000 veces la suma de todo lo malo. Eso es para urantear un poquito y analizar la situación, pero bueno. Y continúan, pero una cosecha tan extraordinaria y beneficiosa a partir de la maldad tan solo se podía producir por la actitud sabia, divina y misericordiosa de todos los superiores de Lucifer, desde los padres de la constelación en Eventia hasta el Padre Universal en el paraíso. El paso del tiempo ha elevado el bien consecuencial que se puede derivar de la locura de Lucifer, y puesto que el mal que ha de castigarse se había desarrollado plenamente dentro de un periodo comparativamente corto, es aparente que los gobernantes omnisapientes y de gran visión del universo ciertamente prolongarían el periodo de tiempo para cosechar resultados cada vez más beneficiosos. Fuera de muchas razones adicionales que explican la demora en el arresto y adjudicación de los rebeldes de Satania, este beneficio por sí solo habría sido suficiente para explicar por qué estos pecadores no fueron internados antes y por qué no han sido juzgados y destruidos. Las mentes mortales de poca visión, atadas al tiempo, no deben hacerse criticar las demoras temporales de los administradores de gran visión y sabiduría en los asuntos del universo. Ese es un gol para nosotros, no deberíamos de poner en tela de juicio el por qué hacen esto o por qué lo hacen así. Y miren algo que mencionó Carlos, que fue muy interesante. Dicen, un error del pensamiento humano respecto de estos problemas consiste en la idea de que todos los mortales evolucionarios en un planeta en evolución elegirían entrar en la carrera al paraíso si el pecado no hubiese maldecido su mundo. Pero miren lo que nos dicen aquí. La capacidad de rehusar la supervivencia no data de los tiempos de la rebelión de Lucifer. El hombre mortal ha poseído siempre la dote de la elección del libre albedrío en cuanto a la carrera al paraíso. Y es un poco lo que también decía Jaime. O sea, es un tema individual el decidir si vives una vida recta. La elección es nuestra, la elección es de cada ser humano, independientemente de la rebelión. Claro, la rebelión no ayuda mucho tampoco, pero es independiente.
A medida que ascendáis en la experiencia de la supervivencia, ampliaréis vuestros conceptos en lo que concierne al universo y extenderéis vuestro horizonte de significados y valores. Y de este modo seréis capaces de comprender mejor por qué seres como Lucifer y Satanás tienen permiso para continuar en rebelión. También comprenderéis mejor de qué manera el bien último, si no inmediato, se puede derivar del mal limitado en el tiempo. Después que logréis el paraíso, estaréis realmente más esclarecidos y cómodos cuando escuchéis a los filósofos superáficos discutir y explicar esos problemas profundos del ajuste universal. Pero aún antes, entonces, dudo que estaréis plenamente satisfechos en vuestra propia mente. Y nos dice este revelador, dice, por lo menos yo no lo estuve. Aún cuando alcancé así la cúspide de la filosofía universal, no llegué a la comprensión plena de estas complejidades hasta después de haber sido asignado a los deberes administrativos en el superuniverso, en el cual adquirí mediante la experiencia real la capacidad conceptual adecuada para la comprensión de muchos problemas polifacéticos de la equidad cósmica y la filosofía espiritual. A medida que ascendáis hacia el paraíso, aprenderéis cada vez más que muchas características problemáticas de la administración universal tan solo pueden ser comprendidas posteriormente a la adquisición de una mayor capacidad experiencial y al logro de un discernimiento espiritual más elevado. Y me llamó la atención esta oración que pusieron. La sabiduría cósmica es esencial para comprender las situaciones cósmicas. Por eso lo puse como por separado. Me llamó muchísimo la atención. No sé cuándo adquiriremos sabiduría cósmica, pero entonces podremos comprender las situaciones cósmicas. Y esto nos lo dijo un mensajero poderoso de supervivencia experiencial en la primera rebelión en un sistema en los universos del tiempo, vinculado actualmente al gobierno del superuniverso de Orbotón y actuando en esta tarea por solicitud de Gabriel de Salvington. Y este documento maravilloso fue preparado por Mónica Maldonado, Carlos García, Orlando Puerto y una servidora, Robles. No sé si esto... Claro, yo entiendo perfectamente lo que dice, y yo pensaba, bueno, un niño chiquito que van haciendo, ¿qué tiene que ver con problemas de una rebelión? O sea, el niño viene limpio, no tiene nada que ver. Mas, sin embargo, le va a tocar vivir en un mundo donde quizá tenga que escoger, quizá no el buen camino, sino el otro. ¿Y qué tenía que ver él con escoger un mal camino? Es el riesgo, ¿no? Sí, yo me he preguntado muchas veces eso mismo, pero aquí los reveladores nos explican desde otra perspectiva lo que significa ello. Ahora, por otro lado, yo digo, bueno, si ellos, los creadores, y como la ministra dijo que la ministra no quiso que se cortara la rebelión, ella quiso que siguiera. Yo digo, si ellos lo hubieran cortado, o sea, la rebelión hubiera terminado, ellos lo hubieran terminado, no los seres humanos tomando una decisión o ejerciendo su libre albedrío. Y entonces, ¿en dónde hubiera radicado la elección de nosotros o el aprendizaje experiencial de los seres humanos? Pero bueno, es un tema para plantear muchas veces, extenso y fascinante además. Y cedo la palabra si alguien tiene preguntas, dudas, inquietudes, quejas. No, se quedó clarito el documento, ya lo ve. Laurita, adelante, Laurita. Buenas noches. Para mí este documento ha sido muy importante, muy revelador y para hacer muchas reflexiones, sobre todo la primera parte, los primeros numerales, son altamente filosóficos. Yo cuando lo he estado leyendo me ha costado mucho tiempo leerlos y releerlos, porque hablamos de libertad, un concepto novedoso de libertad. Y además hablamos del mal, de la maldad, del pecado, conceptos que pasamos muy por encima con ellos, basándonos, como habéis dicho vosotros en otras intervenciones, en las religiones. Pero este concepto es muy profundo. A mí me ha hecho pensar muchísimo. Luego habla del libre albedrío, la libertad, los beneficios de la maldad, la experiencia. Y aunque no lo menciona, también se habla mucho del concepto fe, porque sin fe no podríamos atravesar todo esto que nos está explicando.
nos habla de la misericordia, de la demora de la justicia. En realidad es un documento para darle 3 o 4 vueltas antes de pasar al siguiente. A mí ha sido muy importante, me ha gustado muchísimo, he comprendido muchas cosas desde otro punto de vista. Quizás ahora me doy cuenta de lo burdas que eran mis opiniones y mis creencias. Ha sido un documento realmente bonito. Y creo que la fe es la que atraviesa transversalmente todos estos conceptos que he ido enumerando, porque la fe es la que nos hace salvar, salvar todas las dificultades. Y si os dais cuenta y lo comparamos, este capítulo, este documento, con la situación actual del mundo, es como si dijéramos caer tan bajo, para abrir los ojos y que de una vez salgamos adelante. Quizás lo que necesitaba el proyecto divino de conseguir seres perfectos, de conseguir seres que siguieran ciegamente a Dios, al Padre, era caer tan bajo como cayeron ellos y que nosotros aprendiéramos desde esa profundidad. Creo que no sé, por lo menos mi lectura ha ido por eso. Gracias por escucharme. Gracias, Laurita. Y creo que gran parte del problema que vive nuestro mundo es un poco la ignorancia en cuanto a la historia de nuestro planeta, ignorancia en cuanto a la rebelión de Lucifer también, ¿no? O sea, hay una gran confusión también, y ya lo vamos a ver en los documentos posteriores que ya tratan del planeta y los sucesos ya aquí en el planeta, que tenemos una confusión bárbara entre, por ejemplo, lo que es mal, error, pecado. Hay mucha gente que sigue pensando que no ir a misa los domingos es un pecado. O sea, es curioso, ¿no? Pero verdaderamente lo creen y muy aceptable, ¿no? Pero aquí vemos que conforme los reveladores nos van platicando lo que sucedió y vamos conociendo la historia de nuestro planeta, pues se va limpiando el panorama de lo que sí, lo que no, y nos va dando la paz del entendimiento y además nos va marcando hacia dónde tenemos que ir, de manera individual, de manera conjunta como planeta, ¿no? Y eso es fascinante, pero solamente la conciencia y el conocimiento nos van a permitir hacerlo. Y el amor, por supuesto, porque el amorcito también juega un papel bien importante. Y si no hay preguntas, inquietudes, cedo la palabra a quien lo tome. Carlitos, don Jaime. No, don Jaime, para concluir. Bueno, mis queridos amigos, la verdad, este es un documento, como decía Laurita, que nos pone a pensar muchísimo y sobre todo a pensar muchísimo sin grandes especulaciones, sino nos lleva a un enfrentamiento con nosotros mismos, ¿sí? De entender cuáles son las reglas del juego y entender nuestras responsabilidades actuales. Yo frente a mí mismo, frente a mi familia, frente a mi entorno y frente a la sociedad. Por supuesto, en la medida que ampliemos nuestra visión espiritual, pues frente a Dios, porque todos hemos recibido unos talentos, acordémonos de la palabra de los talentos, y es qué estamos haciendo con esos talentos. De hecho, el simple privilegio de haber recibido el conocimiento de Urantia ya nos pone en una situación mucho más compleja, ¿no? Hoy sabemos más qué estamos haciendo con ese conocimiento, qué vamos a hacer con ese conocimiento que crece día a día, porque podemos adoptar dos posiciones, ¿no? O esta vaina se me vuelve muy complicada porque se me vuelve más exigente en la medida que conozco más, entonces mejor no leo más el libro. Por ejemplo, así, hay gente que no quiere saber de eso. Siempre es más cómodo pensar que con ir a misa o a un culto cualquiera, ya cumplimos con Dios y lo demás vale todo. Entonces, no, aquí nos llega la hora de que reflexionemos y de que pensemos cuál es nuestra posición frente al Señor, frente a la vida, frente al conocimiento. Y sobre todo, que veamos cuánto conocimiento nos hace falta, porque es que la parte grave del conocimiento es que mientras más sabemos, más somos conscientes de nuestra ignorancia, ¿sí? Y la responsabilidad. Entonces yo sí los invito, como decía Laurita, a que le den otra vuelta, ahora que les enviemos la grabación, repasen
escuchen el documento de nuevo porque vale la pena, realmente es una información valiosísima y como siempre iremos poniendo ladrillo sobre ladrillo, conocimiento sobre conocimiento para que nuestro discernimiento pueda crecer en la medida que avanzamos. Les agradezco mucho su participación el día de hoy y lo mismo a todas las personas, a Mónica, a Carlitos, a Orlando y por supuesto a Flor. ¿Sí? Y a todos los que están aquí, que yo a veces no los nombro, a Martica, ¿sí? A nuestro backup man, ¿sí? Claudio, que siempre nos está haciendo la segunda, ¿sí? Ustedes no se imaginan lo que a veces sufrimos, por eso antes de que iniciáramos la clase estábamos hablando de cómo estaba el internet, y yo, no pregunte, por favor, porque cada vez que decimos que viene a mente se nos cae, ¿sí? Entonces, que el Señor los bendiga, mil gracias por su participación y nos vemos como siempre. Que pasen un buen fin de semana. Gracias. Gracias. Un abrazo a Gracias. todos.